Alerta roja, estamos a punto de una Guerra Mundial. Y muchos se preguntan, ¿qué pasaría si empieza la Guerra Mundial? Estos son los escenarios que se presentaría. Empezaría, por ejemplo, todos los presidentes de todos los países a decirle a sus ciudadanos que se queden en su casa. 30. Minutos después habrá un confinamiento global. Será implementado en todos los países. Las fronteras de todos los países serían cerradas. También habría embotellamiento en todo el mundo. Después de esto, se implementarán armas nucleares. Muchas personas perderían sus vidas junto a innumerable biodiversidad de especies. También no habría conexión de Internet. El aire estaría contaminado por tanta explosión y el sol no se podría ver, unas semanas después de empezar la Tercera Guerra Mundial. La producción de comida colapsaría dejando a las de personas sin alimento. En un mes después, la capa de ozono del planeta sería destruida y esto tomaría alrededor de 50 años para recuperar la capa de ozono del planeta y tomaría otros 50 años para que el mundo regrese a la normalidad. Muchísimas vidas humanas, junto a innumerable biodiversidad de especies, se perderían. Esto sería un caos. Tips para sobrevivir a la Tercera Guerra Mundial y catástrofe. Asegúrese de tener suficiente agua, alimentos, medicinas y refugio para resistir cualquier eventualidad que pueda surgir. Tener un kit de supervivencia básico es imprescindible. No tiene que ser complejo, solo algunos suministros en una maleta o un contenedor fácil de carga. En él guarde manta térmica de emergencia que sea de doble función, oro y plateada, agua, alimentos enlatados, un botiquín de primeros auxilios, medicamentos multipropósito. Tener con usted yoduro de potasio protegido en metal. El yoduro de potasio en jarabe está indicado para el tratamiento de asma, bronquitis, enfisema pulmonar, traqueobronquitis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquiectasia. El yoduro de potasio también puede ser indicado en el tratamiento de hipertiroidismo como preparación para la cirugía de remoción de la glándula tiroides. Además, el yoduro de potasio puede indicarse como tratamiento de emergencia en casos de exposición radioactiva. Es importante si usted va a comprar algún tipo de tecnología avanzada, como por ejemplo, linterna con radio, etcétera, multiuso, procure que sea de batería, solaré, pilas y fuente de alimentación con manivela de mano. Empieza a elaborar un plan. Acuerda lugares de encuentro seguros y conocidos para que tu familia pueda reunirse en caso de un ataque. Asegúrese de ensayar el plan de emergencia. Será muy fácil olvidar los detalles durante una crisis nacional. La ropa caliente es esencial para todos, sin importar el país o los puntos cardinales. Invertir en abrigos y pantalones adecuados nos protege del frío y nos mantiene cómodos. Además de la protección física, vestirse adecuadamente nos brinda confianza y bienestar emocional. Lo más valioso del cuerpo son las manos, la cabeza y los pies, especialmente los pies, por lo tanto a los pies le vamos a poner la mayor atención. Las medias que sean calientes y los zapatos de calidad y calientes. La cabeza es de suma importancia, las orejas, el cuello, porque es más fácil enfermarse. Si puede tener cubreboca para que el frío o las suciedades que le cubran la boca y la nariz. 7. No entres en pánico. Si esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero es crucial enfocarse y tomar decisiones basadas en la lógica y no en las emociones. 8. Lo más importante, sin esto no vas a poder sobrevivir. Una manta térmica que sea de oro y de plata de doble función. Esto es lo más fundamental que puede tener. No importa lo que vea, en el momento adecuado entenderá el porqué que sin esta manta térmica no puede sobrevivir. Primero la manta térmica, y en segundo lugar, el agua no puede haber una sin la otra. Manta térmica de primero auxilio y agua. Un pedernal para encender fuego. Infórmese de cómo hacer fuego, que no llame la atención, que no emita olor ni humo, como por ejemplo vela, alcohol. Tener agua disponible y segura conservada en frasco de metal, pastillas potabilizadoras, carbón activo para hacer un filtro casero si fuera necesario. El carbón activado es un polvo fino que se usa frecuentemente en salas de emergencia para tratar la sobredosis e intoxicación. Sus propiedades absorbentes de toxinas tienen una amplia variedad de usos medicinales y cosméticos.
Recuerda que el cuerpo humano puede sobrevivir sin agua solo una semana, dependiendo de las circunstancias y lugar. Por lo tanto, vayas reservándola desde ahora. 11. Es probable que se empleen armas nucleares si observas un resplandor nuclear. Lo primero que debes hacer es cubrirte con una barrera en caso de que la onda expansiva te alcance. Inmediatamente después busque un refugio. No tienes más de 15 o 20 minutos antes de que la lluvia radiactiva empiece a caer. Cubre tu boca y nariz y cierra los ojos. Esto dificultará que encuentres dónde refugiarte, pero te protegerá ante la lluvia ácida. Intenta llegar a la parte más interna de un edificio donde puedas estar protegido por concreto macizo, preferiblemente bajo tierra. Una vez que encuentres donde resguardarse, asegúrese de quitarse la ropa. Guárdela en una bolsa plástica. Después deberíamos deshacernos de la bolsa de ropa. Posteriormente, lavar las partes de nuestro cuerpo expuestas con agua, jabón y champú. 2 consejos fundamentales en este caso. El primero es que no nos frotemos con violencia, porque si nos hacemos heridas, las partículas radiactivas podrían penetrar. Y el segundo es que no utilicemos acondicionador para el pelo, porque actuaría como pegamento para dichas partículas. Luego necesitarás pasar al menos 2 semanas en el refugio. Estudios han comprobado que cuanto más tiempo permanezca debajo de la tierra, menos radiación existirá en la superficie, y el peligro de la radiación haya disminuido. 12. Si vive en una ciudad y se encuentra en su hogar y la ciudad está siendo atacada, no pierdas tiempo, salga de la ciudad. Si no tiene tiempo y la ciudad donde vive está siendo atacado, trasládese al nivel más bajo de su vivienda, de inmediato. Si vives en un edificio, no uses los ascensores, utiliza siempre escaleras. Busque los lugares más seguros del hogar, como por ejemplo el sótano. Reduce las probabilidades de resultar herido o algo peor. Una vez pasado los ataques, revise su cuerpo de cualquier herida o rasguño. No importa si es superficial, póngale atención, límpielo y cúbralo. Lo más importante es usted, y después de usted son sus seres queridos. Sí, no está en condición y no se atiende primero. No puedes ayudar a los demás, no puedes servir de ayuda a los demás, más bien será una carga. Por tal motivo es fundamental que preste atención a su cuerpo, a su salud para poder proteger a nuestros seres queridos y no ser de carga en situaciones peligrosas. Si su residencia está en la ciudad, evacúe de inmediato. Buscar alternativas. Los ideales son los campos que sean menos conocidos y habitados. En soledad es muy difícil sobrevivir, en compañía es más ligero y seguro. 13. Manténgase lejos de posibles objetivos en la ciudad. Permanezcas lejos de cualquier cosa que pueda ser un blanco fácil. Aléjese como por ejemplo de edificaciones importantes, puentes, grandes túneles y bases militares. En poco tiempo estallará el caos en las calles. Lo más peligroso son los seres humanos cuando entra en pánico. Sus reacciones son de diferente manera, algunos se dividirán en diferentes grupos. Irán a proveerse de teléfono, radio, televisión, cosas electrónicos. Ellos van a ir a las tiendas, las rompen y entran y las saquean. Se toma lo que quieran y destruyen el resto. Esto será una gran pérdida de tiempo. 14. Si tiene oro encima, como por ejemplo cadena, reloj, anillo, aretes, es recomendable quitárselo, deshacerse de ello o guardarlo lo más pronto posible. Recuerde que la persona en pánico quiere poseer cosas de valor y harán todos los posibles. Por lo tanto, deshágase de todos los que tenga en su cuerpo que llame la atención. Las reacciones del ser humano son impredecibles. Algunos atacan y destruirán todo a su alrededor. No pierda tiempo y salga de la ciudad los más rápidos posibles. Soy consciente de que lo repito muchas veces, aunque salga de la ciudad. 15. El ladrón es peligroso y tiene ventaja. Es porque antes de actuar observa y después actúa premeditadamente, el cual es una sorpresa para sus víctimas. De igual manera actuará el enemigo. Él no irá directamente a atacar las calles principales. No será necesario porque las gentes entrarán en pánico y ellos mismos bloquearán las calles con sus transportes, autos, etc. Por lo tanto, es fundamental tener varias vías de escape.
Consigue un mapa físico y encuentra rutas alternas para evacuar la ciudad sin tanto tráfico. Las aplicaciones móviles de GPS podrían servir, pero no sabes por cuánto tiempo funcionarán las redes. Sed discreto, comparte tus planes de escape con tus seres, más cercano y confiable. 15. Una capa multifunción para protegerse de la lluvia y del frío, o, a su vez, armar un refugio en 3 otras cosas. 17. Barras energéticas que le permita emprender la fuga con rapidez sin preocuparte demasiado. Recuerda también que el cuerpo humano puede sobrevivir sin comida por más de 40 días, dependiendo las circunstancias y lugar. 18. Es crucial protegernos. Utiliza ropa y equipo que te ayude a camuflarte y proteja. Colores neutros y prendas cómodas son clave. No subestimes la importancia de estar preparado. Tu seguridad está en tus manos. 19. Es importante aprender herramientas básicas de defensa personal. Un palo o una navaja pueden ser útiles en situaciones de peligro. Recuerda recibir entrenamiento adecuado y utilizar estas herramientas con responsabilidad. La seguridad personal es clave, pero siempre busca resolver conflictos de manera pacífica. 20. Es crucial mantener una actitud vigilante y sospechosa hacia los desconocidos. Siempre debemos estar alerta y conscientes de nuestro entorno. Observar comportamientos sospechosos y confiar en nuestros instintos puede ayudarnos a evitar situaciones peligrosas. Sin embargo, es importante recordar que no todos los desconocidos representan una amenaza. 21. Es importante recordar que no debemos confiar ciegamente en los demás y ser cautelosos al compartir información personal. Es fundamental proteger nuestra privacidad y ser selectivos al revelar detalles personales. Mantener un nivel saludable de desconfianza nos ayuda a evitar caer en trampas y proteger nuestra seguridad. Recuerda que la confianza se gana con el tiempo y es mejor prevenir que lamentar. 22. Es crucial cuidar nuestra salud física y mental. Hacer ejercicio regularmente nos ayuda a mantenernos en forma, fortalecer nuestro sistema inmunológico y reducir el estrés. Prioridad, así que dedica tiempo a cuidarte a ti mismo tanto física como emocionalmente. 23. Es esencial aprender técnicas de supervivencia para estar preparados ante cualquier situación. Saber cómo purificar agua y construir refugios improvisados puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones extremas. La purificación del agua nos asegura una fuente segura de hidratación, mientras que la habilidad de construir refugios nos protege de los elementos y nos brinda resguardo. Aprender estas técnicas nos proporciona confianza y nos prepara para enfrentar desafíos inesperados. 24. Es importante recordar que evitar discusiones políticas o religiosas puede ser beneficioso. Estos temas suelen ser altamente provocativos y pueden generar tensiones innecesarias entre las personas. En lugar de entrar en debates acalorados, es mejor fomentar el respeto mutuo y la comprensión. Centrémonos en encontrar puntos en común y promover el diálogo constructivo. Recordemos que cada individuo tiene sus propias creencias y opiniones, y respetar esa diversidad nos ayuda a mantener la armonía y la paz en nuestras interacciones sociales, respeto y tolerancia. 25. Es fundamental mantener actualizados nuestros documentos de identificación y tener copias de seguridad. Nuestro pasaporte, identificación oficial y otros documentos son esenciales en situaciones de emergencia o viajes. Además, contar con copias de seguridad en formato digital o físico nos brinda tranquilidad en caso de pérdida o robo. Mantener estos documentos al día y asegurarnos de tener copias de respaldo nos ayuda a estar preparados y facilita cualquier trámite o situación inesperada que pueda surgir. No subestimemos la importancia de estos documentos y la tranquilidad que nos brindan al tenerlos actualizados y respaldados. 26. Es crucial evitar las áreas con presencia militar o insurgente. Estas zonas suelen ser altamente inestables y representan un riesgo para nuestra seguridad. Es importante informarse sobre las áreas que se consideran peligrosas y evitarlas en la medida de lo posible. Mantenernos alejados de estas áreas nos ayuda a reducir las posibilidades de verse involucrados en situaciones de violencia o conflicto. Prioricemos nuestra seguridad y evitemos poner en riesgo nuestra vida al evitar estas áreas peligrosas. 27.
Si te encuentras en una situación de rehenes, sigue las instrucciones de tus captores y mantén la calma. 28. Siempre ten un plan de escape en mente y usa tu intuición para tomar decisiones rápidas. 29. Aprende a utilizar dispositivos de comunicación como radios o teléfonos satelitales. 30. Es importante mantener un perfil bajo y evitar llamar la atención innecesaria. Mostrarse discretos y pasar desapercibidos puede ser beneficioso para nuestra seguridad personal. Evitar exhibir objetos de valor, evitar discusiones acaloradas en público y ser conscientes de nuestro entorno son medidas clave para mantener un perfil bajo. Al hacerlo, reducimos las posibilidades de ser víctimas de robos o situaciones peligrosas. Recordemos que nuestra seguridad es una prioridad, y mantener un perfil bajo nos ayuda a protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. 31. Mantente informado sobre las organizaciones de ayuda humanitaria que pueden brindarte asistencia en caso de necesidad. 32. Busca refugio en embajadas o consulados si te encuentras en un país extranjero. 33. Evita los asentamientos militares o posiciones estratégicas. 34. Es importante aprender a ocultar nuestras pertenencias más valiosas y llevar solo lo esencial con nosotros. Evitar mostrar objetos de valor en público y mantener nuestras pertenencias seguras y fuera de la vista reduce las posibilidades de ser víctimas de robos o hurtos. Además, llevar solo lo esencial nos ayuda a viajar de manera más ligera y estar preparados para cualquier situación. Recuerda que la prevención es clave y tomar medidas para proteger nuestras pertenencias nos brinda tranquilidad y seguridad en nuestro día a día. 35. En situaciones de supervivencia, estar solo puede llevar a la muerte, mientras que estar en compañía aumenta las posibilidades de sobrevivir. La colaboración y el apoyo mutuo son fundamentales para enfrentar los desafíos y superar las adversidades. Trabajar en equipo permite compartir recursos, conocimientos y habilidades, lo que maximiza nuestras posibilidades de encontrar soluciones y salir adelante. La compañía no solo brinda ayuda práctica, sino también apoyo emocional, lo que nos fortalece mentalmente y nos impulsa a seguir luchando. En resumen, en situaciones de supervivencia, la compañía es esencial para sobrevivir y superar los obstáculos que se presenten. 36. Nunca pierdas la esperanza y mantén una mentalidad positiva. Recuerda que la supervivencia depende de tu resiliencia y determinación. La supervivencia no depende de la inteligencia, la fuerza, entrenamiento o preparado, sino de la capacidad de adaptación y flexibilidad. En resumen, la capacidad de adaptación y flexibilidad es una habilidad valiosa en cualquier situación en la vida. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Charles Darwin.